Aquí está. Igual está unido al PowerPoint anterior de la semana antepasada, ¿cierto? Comenzamos hoy día, igual siempre en esa hora que esperamos mientras nos llega el modelo, trabajamos con un bodegón, que es un bodegón súper sencillo de 3 elementos. Uno podría pensar en un principio que es monocromo, ¿cierto? Que como que todo es gris, pero no es así. Voy a tomar como ejemplo. Son, digamos, 3 elementos como esféricos, ¿cierto? Una tetera grande, una teterita chica, y esa fuente con fruta. Profe, ¿y ese uno lo tiene que hacer igual al que usted tiene aquí en la fotografía o hago un bodegón por lo que yo tengo en mi casa? Mira, si pueden encontrar elementos similares sería bueno, pero en este caso, ¿sabe qué? Prefiero porque aquí se dan todos los tonos grises. Ah, ya. Más Y estos los 2 elementos, son 3 elementos de color, ¿cierto? Un plátano amarillo, una manzana roja y una manzana verde. Ahora, ¿cuál es la idea? Que estos colores se están reflejando en todo este entorno, de alguna manera se están transmitiendo. ¿Por qué? Porque el color es un subproducto de la luz, y ustedes saben que la luz no se detiene con nada. La luz está trascendiendo en todo este espacio, se está reflejando en estos otros elementos, en esta otra tetera, se está reflejando aquí en la mesa. Aquí es más o menos claro, se fijan que en este reflejo nosotros vemos parte del rojo de la manzana y parte del azul. Ah, sí, sí. ¿Cierto? Lo vemos, una vez que lo vemos, sí, es verdad, y se ve claramente. Ahora, eso mismo está sucediendo en todos estos elementos, incluso en la atmósfera. En el aire que circunda esto, también hay color, en cantidades pequeñas, es cierto, pero está. Y de eso se trata, y cuando uno lleva ya 2 minutos, perdón, 1 hora, 2 horas, mirando, estos colores empiezan a aparecer ante nuestros ojos, porque la vista se sensibiliza. Ahora, profe, disculpe que le pregunte. Sí, por favor, sí. Claudia Quiroga está tratando de ingresar y dice que no puede. Ya entré, gracias. Ah, ya, qué bueno. Ya. Gracias. Súper. Ya. Ahí viene Priscila. Paulina se está conectando. Qué rico. Uy, yo las eché de menos en la mañana. Porque Sí, profe, yo tenía muchas ganas de ir, pero no podía. Habían 3 alumnas nada más. Y justo una alumna tuvo un problema, se tuvo que ir, así que me quedé con 2 alumnas. Así que las echaba mucho de menos. Pero bueno, se entiende siempre, me imagino, obviamente, que hay motivos súper justificados. Como les decía, en esa primera hora, antes de que llegue el modelo, empezamos a trabajar con este bodegón. Y a lo más se alcanzó a comenzar con la construcción. La idea es continuar la próxima semana con esto, hacer un buen estudio de pastel, con lápiz pastel seco, ¿cierto? Hasta ahora hemos estado trabajando con pastel graso, como aquí se ve en estos croquis. Estos croquis son de hoy día. Todavía estamos utilizando el pastel graso porque es un material que es muy rápido para utilizarlo, se desliza muy bien en el papel, es cubriente, se puede hacer cubrir rápidamente, así que está bien. Estos croquis, empezamos con 5 minutos. A estas alturas ya van como, perfectamente podría ser ya de 3 minutos. Llegamos hasta el minuto. Y están saliendo muy buenos trabajos, realmente. Me encantaría que esto pudiera ser... Bien. Se fijan aquí, esta pose es la primera, con 5 minutos. Y ustedes ven que se logra.
Porque esto es lo que nos interesa en el croquis. No nos interesan los detalles, sino que la postura, la proporción, la dirección correcta de los miembros, formas sintéticas. Que en ese sentido este es un buen croquis. Aquí también, el segundo y tercer. Aquí ya son los dos primeros, eran dos poses distintas, muy similares, pero en una mirando hacia un lado y después hacia el otro lado. Se fijan que es perfectamente... Profe, una consulta para el bodegón, con el pastel seco, un papel en especial. No, puede ser en el mismo papel camisa. Ah, ya. Ahora, si ¿Y hoja de blog también? puede ser, pero tendría que ser la de blog más grande, la de viene a ser un cuarto. Ah, ya. O si no, simplemente en papel camisa. Aquí vamos ya. Aquí, allá perfectamente ya vamos en 4 minutos, porque rápidamente empezamos a bajar. Claro, aquí ya con 3 minutos ya es casi imposible, casi, porque igual hay una alumna que todavía sigue mezclando los colores, lo que es fantástico. Pero ya es súper entendible que se puede usar un solo color para alcanzar a terminar la silueta. Pero se fijan, esto es un buen croquis, porque nos dice con exactitud, con mucha proximidad, la postura que tiene el modelo en este momento. Y al final de la clase dejamos una pose detenida, ya más larga, como cerca de 1 hora, porque la idea era hacer un estudio. Entonces a ustedes yo les pido que, bueno, lo ideal es que sea cualquiera de estas dos poses, porque se trata de estudiar la musculatura. Recordar lo que aprendimos el primer semestre, ¿cierto? Los músculos, trapecio, deltoides, en este caso bíceps, pectorales, aquí en el caso de la espalda es súper claro, el dorsal. En el caso de nuestro modelo Minsu, es muy claro porque tiene un gran desarrollo muscular. Aquí se nota claramente el músculo dorsal. Y en esta pose de espalda también. Se nota claramente el trapecio, el deltoides. Nos concentramos en el torso, porque el torso es lo que estudiamos. El gran dorsal que aquí se nota. En el WhatsApp están todas estas fotos, y se encuentran una foto que parece que hay una tercera foto del torso desnudo que tal vez es más clarita. Esto es a grandes rasgos lo que se hizo en la mañana, pero que fue muy intensa, partiendo con el bodegón. Aquí se espera una construcción lo mejor posible, muy bien pensada, donde las distancias hacia los bordes, ver que quede un espacio de aire, también la composición, cómo dividimos el espacio. Tal vez esta no es la mejor composición, ¿eh? Tal vez la mejor composición en esta sería cortar el espacio hasta como por ahí. Cosa de dejar una división de 3/3, ¿cierto? Cuando dividimos en 3/3 aquí, en este caso la altura, dejamos 2/3 para la mesa
y 1/3 para el fondo. Esto lo tengo que sacar de aquí. Aquí voy a dejar la imagen más en solitario. ¿Cierto? Cuando nosotros hablamos de composición, es cómo ubicamos las cosas en nuestro formato. También hablamos de enfoque y encuadre. Encuadre es cómo utilizamos este cuadro, las cosas que metemos en el cuadro, que en este caso son 3 elementos, contando también la mesa como un elemento importante. Aquí es súper, por ejemplo, hacer notar que esperamos que esta línea sea realmente más horizontal, que no tenga esa inclinación. Se nota aquí como una inclinación hacia acá, ¿cierto? Entonces ustedes se preocupan de dejar esta línea bien recta, bien horizontal, y que está ocupando el fondo, la pared, digamos, es 1/3 de la altura. Eso ya nos va asegurando una mejor composición. Vamos a ver el otro. La voy a achicar bien acá y voy a sacar la otra imagen. Aquí también nosotros podemos decir que también, ya no en forma recta, horizontal, sino que en una diagonal, porque el ángulo ya nos obliga a usar la diagonal con su punto de fuga para la mesa. Ahora ustedes saben que la fotografía exagera realmente estos efectos visuales, como es la perspectiva, ¿cierto? Aquí está súper exagerada, a tal punto que nos presenta esta tetera que es más pequeña, que aquí vemos claramente que es más pequeña que la otra, aquí casi se ve más grande que la otra. Claro, porque es verdad que las cosas que están más cerca nuestro las vemos más grandes, pero nunca tanto. Pero eso es un efecto de la fotografía y bueno, la podemos respetar. Pero se fijan también aquí, por lo menos en este lado, la división entre el fondo y la mesa se produce en este tercio aquí, aproximadamente. Profesora, ¿Sí? Paulina dice que no pueden ingresar a la clase. No sé si usted le ha permitido el ingreso. A lo mejor no. Voy a ver, ¿eh? Porque no me aparece, cuando alguien está tratando de entrar aquí me aparece un cuadrito. Vamos a ver en los participantes. ¿Qué me dijiste que era? ¿Paulina? Es Paulina Fua, algo así. Sí, Paulina. Paulina, profesora. Aquí supuestamente permito que puedan entrar nuevos participantes, así que tendría que aparecer. Qué pena. Pero bueno, después, mal que mal, va a quedar grabada esta clase, así que ahí la envío al WhatsApp. Vamos a echarle una miradita a los... Profe, yo quería consultarle algo del bodegón. Ya. Profe, eso es 1/3 arriba y Claro. en la mesa, ¿cuánto es la medida más o menos que hay que colocar?
esta división del espacio como en un tercio. Puede ser el tercio de arriba o el tercio de abajo, ¿eh? Porque también podría ser que tuviéramos 2 tercios para el fondo y todo esto se concentrara en el tercio inferior. Podría ser, perfectamente. Ya. Vamos a ver, porque bodegones similares vimos la clase pasada. Mira, aquí está esto. A ver, en este. ¿Se fijan que en este, donde está este jarrito blanco, aquí vemos que el fondo prácticamente está ocupando 2 tercios, 1 y 2. Y como que la mesa queda en este último tercio. Ahora eso es un poquito difícil porque significa apretujar mucho las cosas abajo. Pero en este caso, como el jarro se levanta y ocupa parte, se eleva hacia más arriba, funciona bien, ¿se fijan? Porque igual este elemento está ocupando casi 2 tercios. Se levanta sobre la mesa. Son todos esos detalles de que cómo ordenamos las cosas que estamos colocando, que vamos a dibujar o a pintar. Este que está aquí atrás. También podríamos decir que para el fondo, para la pared dejamos 2 tercios aproximadamente. Y estamos dejando como 1 tercio para la base, para esta base. Esto tiene que ver con la división del espacio, cómo ubicamos el espacio, cómo usamos el espacio. Esos son los temas más propios de la composición. La relación de las figuras con el fondo. También nos preocupamos de que quede un borde aquí, una distancia entre el objeto y el borde. Siempre pensando también en que eventualmente si hubiera que hacer una exposición, hay que poner un paspatú y para... Entonces aquí siempre el paspatú cubre un poquito el formato, entonces tenemos que tener espacio suficiente para esa eventualidad. Ya, profe, gracias. En este caso podríamos decir al tiro que es una mala composición. ¿Por qué? Porque falta un pedazo, ¿cierto? Y aquí nos sobra, cuando podríamos habernos corrido un poquito más en el enfoque y haber dejado aquí, por decir, 3 centímetros aquí, 3 centímetros acá, y habría quedado mejor centrada. Todos estos problemas de la composición son cosas que tenemos que mirar, pensarlas antes de lanzarnos a dibujar. Ahí se produce una especie de lucha, porque existe el impulso, como la necesidad de dibujar, de pintar, y por otro lado están los aspectos racionales, eso de detenerse a pensar, a calcular, incluso a tomar medidas. En cierto modo, son 2 cosas que se contraponen en nuestra psique. Ahora, lo lindo es que nosotros podemos llegar a un equilibrio. Esa es una gran cosa que tiene el arte, que logre equilibrar aspectos emocionales y aspectos racionales. Todo lo que es tomar medidas, hacer cálculos, pensarlo, y ese impulso innato que tenemos de graficar lo que vemos, de colocar, de pintar, de dibujar rápidamente. Ahora, obviamente la recomendación es tomarse un tiempito y hacer estos cálculos, porque de eso depende el resultado. Vamos a echarle una mirada
a trabajos anteriores de la semana antepasada, cuando todavía había algún tiempo para mezclar los colores, ¿cierto? Cuando estábamos trabajando con los colores complementarios, ya de a poquito se ha ido abandonando el tema de los complementarios, porque ya con 2 minutos ya casi no se alcanza a mezclar los colores. Aquí en los últimos trabajos salieron cosas bien interesantes en cuanto al uso del color. Aquí ya vemos los colores usados en toda su intensidad, mezclas así ya decididas de los colores complementarios, que nos dan casi un negro, casi. Entonces aquí vemos que funciona el rojo como luz. Esta lámina de Constanza Leiva es muy interesante, porque nos presenta varias distintas maneras de usar el color. Una, como les decía, esta, en que oscurece tanto con la mezcla, que el rojo aparece como una verdadera luz. Aquí también estaría apareciendo, aquí el rojo como los golpes de la luz, ¿cierto? Porque los vemos justamente en las partes que llega la luz. En toda esta lámina se ve la intención de la persona, en este caso Constanza, de investigar sobre el color. Y de eso se trata. El color es un mundo complejo, que cada uno de ustedes, especialmente los que estén en pintura o cualquiera de las artes que usan el color, en algún momento tiene que decidir cómo va a usar el color. Si en toda su intensidad, si va a usar los contrastes, si va a usar las armonías, si lo va a usar como luz o cómo lo va a usar como materia, o lo va a usar de forma simbólica o realista. Son algunas de las posibilidades del color. Aquí hay unos croquis muy buenos. Aquí vemos a una alumna que ella está ocupando los aprendizajes con el profesor que tienen ustedes de dibujo en el seminario. Esto a ella le ayuda mucho porque le da una certeza de la dirección de los miembros. Todos estos son croquis verdaderamente buenos, porque cumplen las dos condiciones: proporción y actitud, o la dirección de los miembros. Eso es todo lo que se espera del croquis, ¿ah? No se espera más nada, no se esperan detalles. Y observe que ni siquiera está graficado la base ni el fondo, sino que solamente la actitud humana. Esta manera de comenzar es muy recomendable, la columna, porque la columna es el eje del cuerpo, es el eje principal, y es un eje que tiene capacidad de movimiento. O sea, entonces aquí nos dice claramente, nos lleva a la postura correcta del modelo. No olvidando nunca las proporciones, ¿cierto? Las 8 cabezas como unidad de medida.
Aquí se ve una cantidad de croquis muy, muy bueno. Este es otro de los bodegones que se empieza en la primera hora y se fijan que algo se alcanza a hacer, que hay buenas construcciones. Para la construcción de estos elementos que tienen cuerpo simétrico, pero tienen un elemento o un par de elementos que rompen con esa simetría. Entonces, para eso necesitamos recordar lo que vimos sobre los meridianos, ¿cierto? Aquí es muy simple, ¿cierto? Cuando el meridiano, en este caso la oreja que está justo al medio, se nos presenta casi como una plaquita. Luego, con el trabajo de luz y sombra, logramos el volumen, pero como diagrama, como el primer esbozo, esto es correcto, muy correcto. Entonces, estos son los dos grandes temas que estamos viendo, ¿cierto? La construcción, introduciéndonos en la construcción de la asimetría, empezando con objetos muy simples que tienen un cuerpo simétrico, que solamente tiene algunos elementos asimétricos. Y el tema del croquis, lograr esa velocidad, esa rapidez en determinar la posición del cuerpo humano en forma proporcionada. En general, el resultado del croquis ha sido muy bueno, ¿eh? Ahora el estudio al cual nos tenemos que enfrentar ahora, ella es un poco más complejo. Y obviamente para eso necesitamos más tiempo, necesitamos poses más largas, que ya desde la próxima clase lo vamos a hacer. Vamos a comenzar con poses de por lo menos 1 o 2 horas para lograr el objetivo. Ya el tiempo, la temperatura está mucho más agradable, entonces el modelo puede posar por lo menos con el torso desnudo. Así que tenemos que empezar a reconocer todo lo que aprendimos en el primer semestre, ¿cierto? Musculatura. O sea, primero que nada, la estructura ósea. Reconocer estos volúmenes óseos. Nosotros sabemos que por aquí justo hay un huesito que está tocando la piel. Lo mismo que aquí en el codo, etc. Vemos cómo la columna se marca a través de los músculos, a través de la piel. Notamos la presencia de la columna vertebral. Y así, aquí en el área del omóplato también depende de la tensión que haya, nosotros también podemos vislumbrar dónde está el omóplato. Quería comentarles ahora, al terminar, que ya se llevaron para el estadio los trabajos seleccionados para la Expo Quillota. Son 9 trabajos. Perdón, 10. 9 son de primer año. En definitiva, solamente ustedes van a presentar 9 trabajos de los torsos. Entre medio hay torsos de Venus y torsos de Medici. De la Venus de Medici y de la Niña de Laurel, perdón. Ahí los van a ver, con los distintos materiales. Esos fueron los criterios de selección. Obviamente siempre la calidad del trabajo siempre es un gran criterio. El criterio tal vez de mayor peso. Pero la idea era representar las distintas técnicas que se usaron, que fueron desde el carbón de sauce, el lápiz grafito, el lápiz sanguínea, están representados. Y en cuanto a los torsos, está el torso de Venus de Medici y el torso de la Niña de Laurel. Para el segundo semestre deberíamos estar presentando torsos del modelo en vivo.
Ahora, bueno, eso es el desafío que nos queda por delante. Aparte de seguir avanzando en el bodegón, en la construcción de la asimetría, la construcción del espacio, que es todo lo que estábamos viendo con el cubo, todo eso lo tenemos que ir mezclando y reforzando. Bien, ¿alguna pregunta? Cualquier comentario es bienvenido, porque ya quedan unos minutos, solo unos minutos. Profe, yo pude entrar al último. ¿Ya? ¿Quién O sea, habla? aunque sea para decirle Oli, chao, deja. Sí, no te preocupes, porque después va a quedar la grabación, así que ahí le echas una miradita. Sí, sí, después la Profe. veo más tarde. Profe, yo quiero saber qué hay que llevar en la próxima clase, porque dijo que íbamos a hacer bodegón de 2 horas, o sea, vamos Van de a, arquito. sí, vamos a dibujar al modelo por 2 horas. ¿Hay que llevar papel grande o...? Papel camisa, formato grande, o si no, un bloc grande de 1/4. Profe, ¿el papel araucaria no sirve? Parece, ¿Sí, también? Ya. la verdad es que cualquier papel sirve, desde un papel craft, un papel Aconcagua, papel camisa, por supuesto, el papel de blog, cualquier Ya, papel. profe. Lo importante Ya. es que sea grandecito el formato para poder identificar los músculos, graficarlo lo más correctamente posible y trabajar así detenidamente y con un buen espacio. Para hacer un buen estudio se necesita un espacio más o menos grandecito. Ya, profe. Profe, lápiz de pastel, ¿estás bien? ¿Seco? Lo ideal sería pastel seco, pero Ya. eventualmente también puede ser sanguínea. Aquí nosotros tenemos un lápiz sanguínea y en este otro es un lápiz pastel, diría yo, un pastel oscuro, un café oscuro. Ahora, la idea es desde ya empezar a introducir el color. Profe, ¿el lápiz pastel seco lo venden por pack o por unidad? En algunas librerías, por ejemplo, en la Librería Nacional, que está en Viña, en el Portal Álamo, en mis tiempos por lo menos vendían por unidad. Pero también vienen los sets de lápices. Ahora, probablemente en Tito Castro haya, yo creo que ¿Pero sí. necesitamos el set o necesitamos uno? No, para comenzar con un lápiz sanguíneo o un par de lápices, tal vez uno que te dé un tono color piel como el sanguíneo, este tono con un oscurito como este, ya se pueden hacer grandes cosas. ¿Y el lápiz de palo de color no sirve? ¿Perdón? ¿El lápiz de palo de Sí, sopa? los lápices de colores eventualmente también. ¿Sí? Siempre sí que sean de buena calidad, de bien buena ya. calidad. Sí, yo tengo uno. Ya. Ya. Eso de todas maneras te sirve mucho. El lápiz de los lápices de colores comunes y corrientes, pero de buena calidad, es un material increíble, logran cosas increíblemente buenas con lápices de colores, así que no hay que mirarlo en menos, se puede utilizar. Entonces se trata de ya ir también observando el color en la piel, los distintos tonos. Ustedes saben que la piel es transparente, lo que se refleja de adentro son desde las venas, es mucho lo que se puede, cuando uno ya se empieza a agudizar la vista, empiezan a aparecer los colores que conforman el tono de la piel. Así que ese es el tema de nuestro estudio, por lo menos por este mes que viene, noviembre entero. Ahora, como el modelo llega a las 10, siempre vamos a tener el bodegón esa primera hora. Que la vamos a ir alargando. Yo creo que vamos a trabajar 2 horas con el bodegón y luego 2 horas con el modelo. Sería lo ideal. Entonces, ¿qué significa? Que lo ideal sería que llegaran a las 9 y se fueran a las 1:30. Obviamente dentro de las posibilidades de cada cual. Es lo ideal. ¿Alguna pregunta? ¿Cualquier cosa?
Aquí está el modelo, ustedes se fijan que tiene muy marcada la musculatura, es un excelente modelo. Pueden salir trabajos realmente buenos. Bien, chiquillos, si no hay preguntas, me despido antes que se nos corte la comunicación, porque me carga que se corte de repente. Así que me empiezo a despedir. Ya, profe, gracias. Ya, Que Ya, estés profe. bien. Chao, gracias. gracias a ustedes, que estén Chao, bien. chao. Chao.